Bueno, y si uno mira, María Camila, los editoriales de los dos más importantes medios, por mencionar algunos, porque Sí, todos, señor. incluso los periódicos como El Colombiano, El Heraldo, El Universal, la revista Cambio, la revista Semana, pero hablamos del Tiempo y El Espectador, ambos con su principal editorial, columnas de opinión dedicadas al tema. Y pues llama la atención, pues coinciden y tienen puntos en común en sus apreciaciones, tienen también profundas diferencias de interpretación y de análisis de la decisión que se conoció el viernes pasado, la condena al expresidente Uribe. Sí, señor. El del diario El Tiempo, el periódico El Tiempo, dice son días de un parteaguas y dice que hay preguntas sólidamente argumentadas en contra de esta condena de 12 años contra el expresidente, que ha dejado muchos interrogantes, no solo Juan Roberto por el monto, que fue superior al de la Fiscalía de 9 años, sino también por esa medida de una necesidad urgente de enviarlo a la medida privativa de la libertad en casa por cárcel por diferentes riesgos, mientras que el Espectador trae los otros casos contra Álvaro Uribe Vélez en la Fiscalía y dice que así como en este fallo, en este caso se ya promulgó la sentencia condenatoria, es necesario que se avance en esos otros 3 procesos. Sí, el diario El Tiempo habla de dudas, preguntas, sí. Incluso dice que llama la atención que la sentencia fue mayor de la que pedía la Fiscalía. Exacto, ese es uno de los interrogantes. El Espectador dice que no se debe dudar de la legitimidad de la decisión ni los argumentos que utilizó la jueza para respaldar esa decisión. En fin, depende quien lo mire. Sabe que de todo lo que ha habido hoy en el registro sobre este tema, me parece, y esto es una opinión personal, titular del diario El Espectador de hoy domingo resume en buena medida lo que ha pasado. Dice, condena histórica, país polarizado. Así, esa es quizás la conclusión principal. Yo creo que nadie va a cuestionar que este proceso, Juan Roberto, y esta condena por la magnitud del personaje en cuestión, que es el presidente más o el líder político más representativo de los últimos 25 años, ayuda a atizar esta polarización del país. Andrés Caro, columnista y amigo de esta casa, es columnista del diario de La Silla Vacía, el portal digital político más respetado que hay en el país, sin duda. Se escribió el fin de semana una columna, voy a tener que decirlo así, maravillosa. Maravillosa. Sí. Explica en su punto, y repito, esto es una percepción personal, lo que ha pasado en las últimas horas. El juicio contra Uribe, así calificó esta columna. Andrés, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Hola Juan Roberto, hola María Camila, ¿cómo están? Y muchas gracias por leer la columna. No, es que en esa columna invitamos a todos los oyentes de Sala de Prensa Blue a que se sumen a leerla, porque pues realmente y es muy difícil, Andrés, es muy difícil tratar de ir por la mitad en un asunto que divide tanto. Yo creo que ese es el gran mensaje de la columna y el gran mensaje que hoy nos tiene a todos pensando en un país que con cualquier decisión que se hubiera tomado hubiera quedado igual de polarizado. Así es, Juan Roberto. Yo tengo la impresión, que puede ser una impresión pues sesgada y basada en mi experiencia personal, de que el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe de alguna manera no nos dijo nada nuevo. Obviamente yo soy abogado, respeto profundamente el Estado de Derecho y respeto a la jueza, su autoridad y la decisión también, pero lo que es cierto es que la gente en Colombia llegó dividida al proceso. ¿Y dividida en qué sentido? Dividida con una fe completa en que Álvaro Uribe era culpable o que era inocente. Sí. En ese sentido es muy particular, porque lo que supuestamente hace un proceso penal, Juan Roberto, es decirnos cuál es la realidad. Eso está en la palabra veredicto, decir la verdad. Acá el veredicto es: Álvaro Uribe es culpable. Y la gente que ya pensaba que Álvaro Uribe era culpable simplemente confirmó un sesgo. Y la gente que pensaba que era inocente no salió a decir: resulta que sí era culpable, entonces ahora voy a asumir como una verdad su culpabilidad, sino que salen a decir: ese juicio fue equivocado, fue una manipulación, fue una venganza, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo estoy viendo, sobre todo, y es un poco lo que ustedes estaban diciendo, es que este es un país casi que epistemológicamente dividido. Hay gente que tiene una fe
completa en que Álvaro Uribe era culpable y la jueza confirmó absolutamente esos sesgos, y gente que dice no, era inocente y esto fue una persecución. Y eso pues es curioso, es interesante, pero también es preocupante. Usted mencionaba una serie, una lista de eventos que no ayudan al fallo en lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia sin ese tinte político, pero también habla de la insatisfacción de no haber cerrado nada. ¿Usted no cree, Andrés, que de cierta manera el proceso contra el expresidente Uribe en lo que tiene que ver con esa respuesta a la justicia, sí es un camino hacia esclarecer esos hechos, o cree que simplemente es un tema político? Mire, yo creo, María Camila, que el problema de este caso es que era un caso muy raro. Y esos son algunos de los problemas que yo pienso. Y mire, esta decisión fue legítima. Es una decisión de la autoridad colombiana. Usted y yo lo hablamos esta semana, María Camila. Hay que confiar en nuestras autoridades y sobre todo hay que respetar sus fallos. Pero este era un caso raro por las particularidades de lo que se estaba investigando. Se estaba investigando una conversación telefónica que no debió haber sido incorporada en el expediente, según muchos expertos en derecho penal. Se trataba de un juicio de determinación que, bajo el punto de vista de algunos otros expertos, no pasó el test para probar la culpabilidad del expresidente, pero sobre todo era raro por la persona que estaba siendo juzgada y por las víctimas en el proceso. Este era un caso en el que la gente estaba pensando, acá lo que se está juzgando es Álvaro Uribe, lo que se está juzgando es a Álvaro Uribe, su gobierno y su historia. No se está juzgando unos hechos que ocurrieron en el primer semestre del año 2018 y en unas grabaciones. Y eso yo creo que es lo que explica que la jueza, que a pesar de que yo creo que cometió algunos errores, sí hizo un intento por asumir una legitimidad y por darle autoridad a su fuero en la decisión. Creo que lo que explica esa decisión de 10 horas de lectura es ese afán de la jueza de separar la justicia de la política y de la historia política de Colombia. Y sin embargo, creo que no fue del todo exitosa, porque se vieron unos sesgos, porque la gente salió a celebrar el fallo como si hubiera sido un fallo por otros delitos, por los falsos positivos. El senador Cepeda salió a decir esto es un punto final en la historia de impunidad de Colombia, como si se estuviera juzgando toda la historia de Colombia en ese juicio a Álvaro Uribe. Tampoco ayudó, por supuesto, toda la campaña de desprestigio contra la jueza, organizada desde por algunos comentaristas, medios de comunicación. Sí, entonces, Andrés, ahí para acotar a eso, es que, excúseme la expresión y el símil, pero por donde usted quisiera coger esa olla caliente, usted se quema. Es decir, ahí no parece haber ni medias tintas, ahí no parece haber nada que uno pueda pensar en que esto pues se sabía, es una bobada siquiera decirlo, pero hay que plantearlo. Esto no iba a generar, digamos, no iba a ser un factor de apaciguamiento de un país tan dividido, pero es que por donde usted coja esa olla, usted se quema. Sí, y terrible tarea la que le tocó a la jueza y la que le va a tocar al tribunal. ¿Y por qué iba a ocurrir lo que usted está diciendo, Juan Roberto, lo de la olla? Porque nadie estaba pendiente del sentido del fallo para tomar una decisión sobre su sistema de creencias. Nadie iba a esperar al fallo para saber qué creer. La gente que ya creía que Uribe era culpable, si el fallo era para darle la inocencia, para confirmar su inocencia, iban a decir que el fallo había sido político, que habían intimidado a la jueza, que esto era un acto más de impunidad. Y lo mismo ocurrió en lo que pasó la semana pasada, que lo declararon culpable. Los que creían en la culpabilidad de Uribe confirmaron un sesgo, no se convencieron de nada, no se persuadieron de nada, y lo mismo los que creían en la inocencia del expresidente. Andrés, usted también hace una aclaración muy importante en la columna que yo quiero hacer acá, y es que pues independientemente del respeto a la decisión de la juez, pues las decisiones de las instituciones se pueden cuestionar. Al margen de lo que usted está diciendo y teniendo en cuenta que sí o sí, aquí como dice Juan Roberto, nos íbamos a quemar cogiendo esa olla caliente, ¿usted cree que cierto tipo de calificativos o de las maneras en que la juez leyó esa larga, casi que interminable sentencia, ayudaron a esto que estamos viendo, o simplemente estamos diciendo que eso ayudó porque el caso es en sí polémico?
Mire, eso es una muy buena pregunta, María Camila. Y si me deja hacer una aclaración, yo no creo que uno tenga el derecho a cuestionar la autoridad de las decisiones judiciales. Lo que uno sí tiene derecho es a criticarlas, incluso a burlarse de ellas en una democracia liberal. Y yo creo mucho en eso, en la posibilidad de que los ciudadanos podamos decir lo que pensamos. Y creo que es un valor fundamental en una democracia como la nuestra. Entonces yo sí creo que uno puede criticar incluso a los jueces, a los militares, a los curas, a los policías, al presidente, a los ministros, a todo el mundo. Dicho eso, yo sí creo que hubo algunos elementos en la lectura del fallo. En primer lugar, me parece muy interesante la lectura de 10 horas del fallo. Yo creo que ahí la jueza estaba conscientemente tratando de autorizar la justicia respecto a la política, que me pareció un gesto valiente. Pero también creo que en la lectura del fallo ocurrieron algunas cosas que dejan un mal gusto, que pueden dejar un mal gusto. Esta idea de mencionar que alguien era un tiritero o que sí. Álvaro Uribe es el protagonista de nuestra historia. Y lo que ocurrió antier, de acusar al hijo del expresidente de no actuar con gallardía, de reírse, etcétera, etcétera, pues sí deja una sensación de injusticia sobre el comportamiento de la jueza, no sobre el fallo, y esto es muy importante. Hoy en día, y esto le puede doler a mucha gente, a muchísima gente cercana al expresidente o que lo quiere, hoy en día Álvaro Uribe es culpable de un delito, porque es que quien dice eso es un juez, y ya lo dijo un juez. Hay que esperar a qué va a decir el tribunal, que yo espero que corrija algunos de los errores en la valoración e inclusión de la prueba. Pero hoy en día ya tenemos esa certeza, que es una certeza procedimental y sobre todo una certeza pues insatisfactoria para las dos partes. Obviamente para los amigos o seguidores del expresidente, que consideran que él es un hombre muy importante y un hombre inocente, y para sus adversarios también, que lo quisieran ver pareciera preso por delitos más atroces. Sí, es un tema que usted abre una caja de Pandora para cualquiera de los dos lados y usted encuentra casi que los ornamentos, excúseme los símiles, que usted quiera. Si quiere ponerle el lente de quien está en contra del expresidente y el espectro ideológico que él representa, le cae como anillo al dedo. Y si quiere encontrar elementos que le sirvan a quienes están en favor de él o de su espectro político, ahí está igual. Es que qué cosa tan difícil, Andrés, en un país tan dividido y en un país tan polarizado, donde es que lo veíamos afuera en la calle, lo vemos hoy en los editoriales, lo vemos en las columnas. Evidentemente que hay juicios de valor, nadie dice que no, hay argumentos de lado y lado para decir que están en desacuerdo o están de acuerdo con la decisión, con elementos, con argumentos. Pero qué cosa para estar dividido el país. Yo realmente no había visto un acontecimiento que dividiera tanto a Colombia, Andrés. Sí, y la tristeza, Juan Roberto, me parece a mí es que nos va a volver a poner en unos meses en que Colombia necesita tomar decisiones importantes sobre problemas existentes, nos va a volver a meter en una discusión política sobre Álvaro Uribe, sobre su inocencia, sobre su legado histórico, sobre si es justo que Álvaro Uribe esté en la cárcel o en casa por cárcel mientras los criminales de guerra de las FARC están en el Senado. Y Colombia, Juan Roberto, necesita que nuestros líderes políticos estén preocupados es por la salud, por la vivienda, por la educación, esa es la por la seguridad. Exactamente. Y entonces tenemos un caso judicial lleno de preguntas que va a ocupar la atención política en Colombia, que va en una especie de esperpento de la teoría de la decisión pública, hacer que nuestros tomadores de posición estén pensando más en 2002 que en 2032. Y creo que eso va a ser realmente catastrófico, pues no catastrófico, va a ser muy dañino para la campaña política en estos próximos meses. Sí, es que mire que el diario El Tiempo lo mencionaba en su editorial de hoy, es que aunque ese caso que usted acaba de mencionar de la condena tardía por 7 años a los miembros del secretariado de las FARC es diametralmente opuesto a lo que está pasando en el caso del expresidente, los contextos distintos no eximen que la gente haga la comparación y volvemos a ese tema interminable de lo que fue la lucha del expresidente Uribe en contra de las FARC. Ya atándolo a lo que tiene que ver con la campaña, ¿qué tanto cree que va a pesar?
Sí, Camila, y en primer lugar creo que tienen razón los que advierten eso de lo que la gente está diciendo, y es que las verdades morales o los juicios morales no son monopolio de los expertos, ni de los expertos en justicia transicional, ni de los críticos de la justicia transicional. Y denunciar una injusticia no le corresponde solamente a las personas que se inventaron un sistema de justicia transicional o a sus jueces. En ese sentido, yo sí creo que es posible criticar a la JEP, y esto le va a dar más gasolina a los críticos de la JEP. Obviamente que sí. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Pues en los próximos meses va a pasar que el uribismo se va a volver, al parecer, un partido, un movimiento político con una sola causa, que es la reivindicación del expresidente. Yo siento que algunas de las personas más inteligentes dentro del uribismo y dentro de la derecha saben que necesitan hacer acuerdos con el centro, y yo creo que el centro va a ser receptivo a esos acuerdos. Yo vi la reacción de Mauricio Cárdenas, de Sergio Fajardo, y hay personas que están dispuestos a tender unos puentes ideológicos, unos puentes de solidaridad con la derecha en un momento crítico como es la condena a Álvaro Uribe. Lo peor que nos podría pasar, creo yo, es que esto sea un debate político en el que la segunda vuelta, por ejemplo, sea entre una persona cuya trayectoria ha sido basada en criticar a Uribe, y una persona que esté ahí por defender a Uribe. Yo creo que esto no puede volverse sobre el pasado, que es lo que es la justicia penal, que siempre es retrospectiva, nunca prospectiva, y no podemos dejar que ese juicio penal, con su justicia, con su legitimidad o con sus problemas, nos lleven a transformar la campaña política en un problema del pasado, y en un problema sobre todo de una sola persona. Sí, pero sin duda va a marcar la campaña, Andrés. Eso sí, para bien o para mal, para un lado o para el otro, sin duda. Pero sin duda, e inclusive quienes decían, y bueno, es que cualquier otra cosa que uno diga puede ser usada en su contra, como en un juicio, pero sin duda algunos decían que el propio expresidente Uribe se va a convertir en una pieza clave para elegir el próximo presidente. Creo que siempre lo ha sido una pieza clave. Claro, pero ahora mucho más, digamos, con este elemento. Sí. Claro. Y mire que él ya venía haciendo como recorriendo parte de ese camino en lo que era articular esas reuniones con sectores, con precandidatos, es decir, y él mismo lo dijo en su apelación, que él no iba a dejar de preocuparse por el futuro político de Colombia pese a esta decisión. Sí, pues pues Andrés, yo que creo, para finalizar, es que como arrancamos, qué olla tan caliente la que nos ha tocado. Sí, Juan Roberto, pero pues eso también es el deber de los jueces, asumir ollas calientes. Mejor dicho, yo creo que lo peor que nos habría podido pasar es que, por miedo a las consecuencias de un juicio a Uribe y de una condena sobre la culpabilidad o de una absolución, la justicia se quedara con las manos debajo de las piernas, que es lo que pasa en muchísimos casos, no en este. Pero pues eso es lo que pasa cuando uno tiene una justicia independiente. Esto es lo que pasa. Sí, estamos hablando pues de este tema que va a ser una polémica sin fin, y una polémica que va a tener siempre dos miradas, dos lados. La del centro no la va a tener, eso sí, hay que decirlo. Pues Andrés, como siempre, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Andrés Caro, director de la Fundación del Estado, y también, repito, columnista de La Silla Vacía. La noticia de la semana: la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez.